Isaac, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sé que estás en tus clases y bueno, hemos llegado al final del capítulo 6 de Romanos. Qué bueno que hemos podido estar avanzando, hemos profundizado a lo mejor algunos días más de lo que pensábamos en cada capítulo, pero es interesante ver cómo Dios nos muestra diferentes aspectos de la salvación. Y bien, pues ahora no es la excepción. En este capítulo vemos dos preguntas que Pablo hace, una al principio y otra en el versículo 15. Le voy a dar lectura. Dice el versículo 1 de Romanos 6: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el 15: ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí mismo nos responde el apóstol Pablo en el versículo 15 diciendo: en ninguna manera. Así es, Isaac, no debemos de vivir para el pecado. En este capítulo hablamos sobre el bautismo, porque así lo explican los primeros versículos, que fuimos bautizados en su muerte. Y cuando tú te bautizaste, cuando yo me bauticé o cuando un cristiano se bautiza, pues al entrar al agua, eso es lo que está diciendo el acto mismo de creer que está muerto con Cristo. Entonces todo el cristiano verdadero en Cristo y bautizado por inmersión es un verdadero cristiano y está justificado en la muerte de Cristo. Así debemos de andar, muertos para el pecado, como dice el versículo 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto a él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y la justificación del impío, del pecador, es decir, de nosotros, es por medio de la sangre de Cristo. Y cuando tú y yo ponemos fe en que somos justificados por gracia en su muerte, nosotros debemos manifestar esa muerte, pero para con el pecado. También vimos, Isaac, en este capítulo, en el versículo 15, donde nos menciona que si pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Nos explica el apóstol Pablo que así como antes vivíamos poniendo nuestros miembros al servicio del pecado, de las cuales cosas pues no teníamos más que frutos de muerte, ahora, hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna, dice el versículo 22, y el 23 diciendo: porque la paga del pecado es muerte. La muerte no nada más espiritual, sino de las cosas que uno hace día a día cuando obedecemos al pecado, obedecemos a nuestra carne, obedecemos a este mundo, obedecemos las tentaciones que nos pone Satanás enfrente. El fruto de ellas es muerte. El pecado nos trae siempre muerte. Así es que, Isaac, tres cosas que debemos de aplicar en nuestra vida, que nos muestra aquí el pastor Harold de Bilbis, que ya se encuentra con el Señor. Hay tres cosas que debemos de aplicar a nuestra vida. Una, saber que estamos muertos para el pecado. Dos, considerarnos muertos al pecado. Y tres, presentarnos, es decir, presentar nuestro cuerpo al servicio de Dios y no al servicio del pecado. Debemos de ejercitarnos, así como cuando hacemos ejercicio para una actividad, y en un principio somos torpes, pero conforme vamos avanzando en la práctica nos vamos fortaleciendo. Así también para con nuestra santidad, nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra boca,
nuestra mente, nuestras manos deben de servir a Dios. Debemos de ejercitar nuestros pies para correr del pecado y para acercarnos a Dios. Así es como debemos de vivir, Isaac. 3 cosas a considerar: saber que estamos muertos al pecado, considerar que estamos muertos al pecado, que no andemos como si no supiéramos, y 3, presentar nuestros miembros a la justicia de Dios. Isaac, que Dios te bendiga.